Como ya sabréis, en el mundo de los deportes de contacto existen los trash talkers o, como decimos por aquí, los habladores de mierda. Luchadores que buscan mediante la exposición en prensa y entrevistas crear una atmósfera de rivalidad y conflicto que, en teoría, debería atraer a más público. ¡Otario, Otario! You know what that means? Pussy. Connor, do you know what wrestling is? I can rest my balls on your forehead. Yeah, I know. Jose Aldo backed out. He was going to fight you, backed out, and said it was due to a rib injury, but he's been cleared to fight by a doctor. What do you think happened? I mean, the man is running scared. I cannot force a man who is not willing to step in and fight. I cannot force him into the octagon to face me, but really I cannot hold any grudge towards him because I would not want to face me either because hardest fight out of anybody on stage. Right here, the hardest hitting 145 pound, the real hardest hitting 145er right here. This guy TKOs people. When I knock people out, they don't move. They're not. Who the is that guy? Who the is that? You know damn well who I am. Who the is that? Oh my God. I don't know. When I take that guy's... El problema con esto es que a algunos les sale bien y a otros les sale pésimo, y no solo porque hablan de más y luego los muelen en las peleas. Eso no es lo más relevante, sino que a veces hablan tanta mierda y de temas tan delicados e inapropiados para una pelea que termina dando pena y hasta vergüenza ajena. Si os preguntase quién es el mejor hablador de mierda de las MMA, seguro muchos vais a decir sin dudarlo Conor McGregor o Colby Covington, pero hasta Conor tuvo su caída en ese aspecto. Shut your mouth, mate. Y Covington, ya bueno, da un poco de pena. Y pensar que estos dos son los mejores confirma la teoría de que quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Por ello y porque puedo, hoy vamos a hablar del verdadero hablador de mierda supremo, el invicto, el indiscutido, el hombre que jamás ha perdido un asalto, el American Gangster, Chael Sonnen. Chael Patrick Sonnen nace el 3 de abril de 1977 en el condado de Clackamas, en Oregón, Estados Unidos, hijo de Patrick y Claudia Sonnen. Los padres de Chael eran lo que podríamos llamar una familia estadounidense promedio. Su padre era fontanero y su madre ama de casa. A los padres de Chael al parecer no les gustaba mucho la televisión y se entretenían teniendo hijos, porque nuestro prota tiene 6 hermanos. Pero en palabras de Chael, una familia tan amplia le dio una infancia bastante feliz. Desde muy temprano, Chael se siente atraído por los deportes, específicamente por la lucha, y a la edad de 9 años pisa por primera vez las colchonetas en la escuela. Y ojo, claro, que si vas a revisar los vídeos o entrevistas de Chael, vas a encontrar cosas muy locas dichas por él sobre su vida. Pero todo forma parte, o gran parte, es de su personaje. Y es que nuestro prota, al igual que el odiado Steven Seagal, ha cambiado cosas de su historia, pero que no se sostiene ante una mínima investigación. ¡Qué puto! En su escuela, aparte de entrenar, Chael lleva una vida académica convencional. Nada extraordinaria a destacar en ese plano, pues su verdadero talento se hacía notar en la lucha. Llegó a ser tan buen luchador a nivel escolar que terminó por convertirse en subcampeón del estado de Oregón cuando formaba parte del equipo de lucha de la secundaria del Wesleyan. Tras pasar por la secundaria, era momento de ir a la universidad y Chael comienza con sus estudios. Primero va a la Universidad de Brigham Young y luego pasaría a la Universidad de Oregón. En esta universidad las cosas verdaderamente le salieron muy bien en cuanto a la lucha. Primero se gana los honores de All American. También logró 2 veces el subcampeonato del Pac-10, que es una suerte de torneo universitario, y también llegó a alcanzar una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Lucha Greco-Romana y otros premios nada despreciables, o sea que su nivel de lucha era súper alto. Un detalle es que nuestro gángster americano desde la secundaria quería participar en UFC. Esto debido a que, como muchos luchadores de la época, de entre el 2000 y el 2015, tuvo la oportunidad de ver las primeras ediciones de UFC y le encantó. Su plan era iniciarse en las peleas después de secundaria, pero sus padres le dijeron: estudio y después pelea. Y pues nada, Chael será un desgraciado en la jaula y hablando mierda, pero respetó la opinión de sus padres. Porque es lo que un hombre hace.
Sin embargo, esto no evitó que empezase con la práctica de otras disciplinas, específicamente boxeo, aunque con el tiempo empezaría a entrenar jiu-jitsu y a mejorar su juego de piernas. Aunque seamos honestos, cuando dices Chael Sonnen, patadas no es lo primero que se te viene a la mente. De hecho, a lo largo de su carrera, su striking a nivel UFC fue bastante mediocre, tremendamente superior al de Ben Askren. We always knew this could be a possibility, right? Both guys are such good grapples. Oh, nice step off. That was skill set of the other. So some wrestling from Maya and a Brazilian Jiu-Jitsu black belt. Parries the hands. He tries to get close. Clinch. Has a little nick. Pero al nivel de striking de UFC, bastante mediocre. Y aunque sus padres le dijeron que primero estudiase y que se asegurase un título universitario para después ir a por sus sueños, el 10 de mayo de 1997 se lanza a la aventura debutando en MMA. Solo con debutar en este año se inscribe en la lista de luchadores que estuvieron en la primera década de vida de aquello que sería llamado MMA. Su debut profesional fue contra un luchador llamado Ben Halley en un evento llamado Battle of Vancouver. Al final, Chael se lleva una victoria por decisión unánime. ¡Bien hecho! Y aunque muchos podrían pensar que aquí empiezan los éxitos de su carrera, lo cierto es que hace un pequeño parón de 5 años. Por suerte decide volver, aunque lamentablemente su regreso está marcado por una tragedia familiar. Y es que en el año 2002 su padre cae enfermo y su salud se deteriora mucho, a tal punto que su muerte era inminente. Y es en esta última etapa donde Chael le hace una promesa a su padre, la promesa de que volvería al deporte y que se convertiría en campeón mundial de MMA, es decir, campeón de UFC. Tras esta promesa, su padre muere. Descansa en paz, padre de Chael. Con la intención firme de cumplir lo que había prometido, vuelve a la jaula el 30 de marzo del 2002 en un evento llamado HFP1, Rumble of the Reservation. Su rival es un tío que tuvo tremendo ascenso y caída y una locura de la hostia, Jason Mayhem Miller. Si os suena, seguro es porque visteis algún capítulo de Bully Beatdown, ese reality de MTV donde agarraban un bully y lo metían a pelear con luchadores profesionales. Eso sí, eran preparados para pelear también por luchadores profesionales, así que tras recibir una paliza y a veces algo de dinero por parte de luchadores pro, pues resulta que estaban mucho más preparados para ser unos bullies de mierda. Pero bueno, el programa estaba guay. Bien, este combate se extiende durante 2 asaltos y estuvo movido, pero al final Chael se lleva una victoria por decisión unánime. Oficialmente tenía 2 victorias en MMA, así que podríamos decir que era un buen inicio. Tras esto firma con una promotora llamada Danger Zone para participar en el torneo de peso semipesado. En su primera pelea se termina llevando una decisión unánime frente a un tal Jesse Ault y en la final se enfrenta a Scott Shipman, quien termina cayendo por sumisión con un forearm choke. Con esta victoria aumenta su récord a 4-0 y se lleva el título de campeón del torneo. Seguiría su racha con 2 victorias más. La primera fue otro combate contra Jesse Ault, quien vuelve a caer frente a Chael por decisión unánime, y tras esto despacha a Justin Hayes por KO técnico, a fuerza de violentos golpes. Pero la racha de nuestro prota se ve interrumpida cuando se enfrenta contra el sudafricano Trevor Prangley, quien lo somete con un armbar, regalándole su primera derrota. Pero las malas noticias no acaban aquí. Da un pequeño viaje a Japón para pelear en una de esas promotoras legendarias de tierras niponas, Pancrase. Si queréis saber más sobre Pancrase, tenemos el vídeo de Bas Rutten por aquí, y me parece que también en el de Sakuraba hablamos de esto, pero de Pancrase pues todavía no tengo vídeo, no sé si lo haré. En la tierra del Tamagotchi se enfrenta con Akihiro Gono y al final la pelea terminó siendo un empate. Y cualquiera diría, bueno, una derrota y un empate, seguro que ahora, y tras la promesa con su padre, se viene el efecto Vegeta. Pero no, Chael vuelve a caer derrotado frente a uno de los futuros salvadores de UFC y futuro campeón semipesado de UFC, Forrest Griffin. Si no sabes por qué fue uno de los salvadores de UFC y quieres dejar de ser un casual, vete a ver el vídeo de ascenso y movidas de UFC. Ya que paro, suscríbete y dale like violentamente. Si no lo haces violentamente, pierdes un punto patriarcal, es lo que hay. ¡Hijo de puta, suscríbete! Y tras esta derrota, ahora sí, se activa el efecto Vegeta, consiguiendo en el plazo de 2 años 5 victorias consecutivas. Puede no parecer mucho, pero recordad que cuando empezó consiguió 2 victorias en el plazo de 5 años, así que creo que es un avance bastante importante. La primera víctima de esta racha es Jason Lambert, quien cae derrotado por decisión unánime. Y con esta victoria se lleva el título de campeón semicompleto de la promotora Extreme Challenge. Luego sigue con Greg Kurnut, quien cae
derrotado por sumisión, pero sumisión por golpeo. Le sigue Homer Moore y Arman Gambarian por decisión unánime y luego se despacha a Justin Bailey por KO con, ojo, un rodillazo volador. Pero el efecto Vegeta se agota y termina sumando 3 derrotas más a su récord. La primera de este nuevo paquete de derrotas fue contra Jeremy Horn, quien le ocasionó un corte en el rostro y lo derrota por KO técnico. Vuelve a caer frente a Keiichiro Yamamiya, de nuevo en Pancrase y esta vez por decisión mayoritaria. Y vuelve a probar la derrota con Jeremy Horn con una guillotina en una revancha que obviamente no salió como Chell esperaba. El 21 de octubre del 2004 hace su debut en WEC y se enfrenta a Alex Stievling y tras 3 rounds de acción, Chell se lleva una victoria por decisión unánime. Pero su paso fue fugaz, pues su siguiente pelea fue en una promotora llamada XFO. En esta pelea nuestro prota cae derrotado por KO técnico, después de que su equipo detuviese el combate en el segundo asalto para evitar el castigo que se estaba llevando por parte de su rival Terry Martin. El 2005 sí lo empieza ya con buen pie, pues vuelve a encontrarse con la victoria ganando 2 combates consecutivos. El primero contra Adam Ryan ganando por KO técnico y el segundo contra Tim Williams también por KO técnico vía golpeo. Y estas victorias le valieron la llamada de por aquel entonces joven tiburón Dana White, que se lo lleva directo a UFC. Ahora ya sí, IQ, ahora ya sí, todo se va a encauzar para Chell. Pues no, su paso por UFC no fue el mejor de todos. El 7 de octubre del 2005, en su debut en UFC, le toca enfrentarse a Renato Babalu Sobral, quien por aquel entonces tenía un récord de 28-6. Con una racha de 8 victorias consecutivas. En ese combate, Sobral termina haciendo uso de sus conocimientos de lucha libre y jiu-jitsu y termina finalizando a Sonnen con un triángulo de piernas, arruinando su debut en UFC. Por cierto, según algunos registros, Babalu y Sonnen se enfrentaron en una promotora regional en el 2003, pero a ninguno se le reconoce su participación, por lo que no se le sumó a sus récords. ¿Por qué? Bueno, quién sabe, a lo mejor ese evento era un poco chusta y bueno, quedó así en el aire. Pero volviendo a UFC, en su segunda pelea logra alzarse con la victoria derrotando a un viejo conocido, Trevor Prangley, a quien derrota por decisión unánime y se lleva así su merecida venganza, vendetta, siendo la primera venganza de su carrera, además de ser su debut en peso medio. En su tercer combate en UFC se encuentra con su kriptonita personal, Jeremy Horn, quien lo vuelve a derrotar por sumisión con un armbar. Y tras esta pelea, el bueno de Dana le da una patada en el culo a Chell, quien deja un récord de 2 derrotas y una victoria en UFC. Tocado pero no hundido, sufre la segunda etapa del efecto Vegeta y obtiene 5 victorias consecutivas. Firma con la promotora Bodog Fight y allí se despacha a 4 rivales: Trim Kedreur por KO, Alexei Oleinik por decisión, Tim Mackenzie con un bravo choke, Amar Suloev y la última en un evento llamado SF Homecoming a Casey Uskola. Con esta racha de victorias recibe ahora el llamado de WEC, que se interesa de nuevo en sus servicios. Pero una vez más, la suerte no está con nuestro prota en su debut, pues cae derrotado ante el brasileño Paulo Filho. Y en este punto podríamos decir, bueno, una derrota más. Pero esta derrota tiene un significado doloroso, pues era la eliminatoria para el título de peso medio. No obstante, con sus 2 próximas peleas suma victorias a su récord. Primero vence a Brian Baker, a quien derrota por decisión unánime después de 3 rounds de acción, y vuelve a enfrentarse a Paulo Filho. En teoría esta era su oportunidad de obtener un título mundial importante, pero Filho no dio el peso, por lo tanto, pese a haber pelea, no había título en juego, de acuerdo a las reglas de WEC. ¡No te lo puedo creer! Chell se lleva la victoria por decisión unánime. Y aunque bueno, no se lleva el título, se lleva otra venganza. Y si sois seguidores de este canal ya sabéis que para esas fechas, en el 2009, UFC absorbe a WEC. Y entre los luchadores que emigran a UFC estaba el bueno de Chell. Así que digamos que vuelve a entrar a UFC por la puerta de atrás. ¡Ja! En tu cara, Dana. Sin embargo, una vez más, las cosas no empiezan bien para nuestro prota, pues en su regreso al octógono cae derrotado ante Demian Maia por un triángulo de pierna. De hecho, toda la secuencia es brutal. Un derribo tipo sacrificio a un wrestler como Chell cerrando un triángulo de piernas es magia, es MMA.
Nice. ¿Y qué pasa entonces? Con esta carrera tan irregular, de seguir así, seamos sinceros, acabaría pasando por UFC sin pena ni gloria. Y además, ya no era ese joven luchador de tiempo atrás. Su tiempo se estaba agotando. Y ya había notado que tenía que hacerse notar, tenía que atraer al público, tenía que ganárselo. Y si no podía conseguir que la gente lo amase, pues entonces tendría que hacerse odiar. Y he aquí donde nace el Chill Prime, o el hablador de mierda supremo. Steven Seagal said that kind of behavior is an embarrassment to the human race. It's an embarrassment to the martial arts. I don't know anything about martial arts, but Steven Seagal would know a damn lot about behavior that's embarrassing to the human race. Ya sé que muchos me vais a decir que hay muchísimos más que lo han hecho y hay muchísimos más que lo hacen. Pero esperad, porque Chell es y ha sido el único que ha conseguido estos niveles tan altos de hablar mierda sin utilizar palabras malsonantes. Es decir, sin usar ninguna grosería. I was called by Sports Illustrated the biggest SHIT talker in all of sport. But I had never used a four-letter word. Never. You'll never find anything public, written or audio. I've never used profanity. El personaje que se marcó consistió en hacerse el chulo y usar rimas, chistes y punchlines dignos de un buen comediante. I've never seen anybody in the history of America get so rich and so famous out of having complete wimps throwing punch at their faces. And I know what you're saying. You're saying, well, it's happened before. What about Rihanna? Shame on you, classless. I don't promote fights. I pick fights. I'm like John Jones. I sound like Sean Combs, and I got trombone-sized stones like John Holmes. Lo cual hizo que se hiciese bastante apreciado y reconocido por el público, lo cual aseguraba su permanencia en UFC, ya que esto atraía y si atraía, daba billetes, y UFC quiere billetes. Dinero, el dinero, el dinero. Además, después de caer ante Maya, obtiene 3 victorias consecutivas. Primero ante Dan Miller, después contra Yushin Okami y después derrota por aquel entonces al peligrosísimo Nate Marquardt. Las 3, eso sí, por decisión unánime. Y la pelea contra Nate era eliminatoria por el título, y tras vencerlo, Chell llama a luchar al campeón de la categoría del peso medio, la leyenda viva Anderson Silva. ¡Miren el tamaño de esos huevos! De quien evidentemente ya tenemos vídeo. Con esa oportunidad, Chell había logrado estar ante las puertas de pelear por el título. Entrena como nunca, no solo porque era la pelea por el título, sino porque de hacerlo cumpliría finalmente la promesa que le hizo su padre. El 7 de agosto del año 2010 en Oakland, California, tiene lugar una de las peleas más increíbles de UFC. Anderson Silva ya era considerado un campeón dominante y se esperaba que venciese fácilmente a Sonnen. Pero esta pelea fue un infierno para el que por aquel entonces estaba también en su prime y era, para mí, el mejor striker de MMA del mundo. Y de hecho ha dejado grabado para la historia ser uno de los mejores strikers que habrá jamás. Sin embargo, esta pelea no fue fácil para Anderson. Durante 4 largos asaltos, Chell estuvo machacando a Anderson. Chell consiguió anular su striking, consiguió derribarlo y consiguió machacarlo durante 4 largos asaltos. Anderson's ignited. And he's shot again. Now he's boxing his ears. Look at this. And Anderson holding on to him, so he's got no defense, right? That does not kick. Chael pushes forward again. He's got him down again. I'm gonna miss by both men. Sprawl. Can he keep him down though? Chael's got him over. Reversal. Y a cada asalto, Anderson veía como su título se le escapaba de las manos. De hecho, yo estaba prácticamente seguro de que íbamos a ver un nuevo campeón. Pero, y esta es la magia de las MMA, llegados al 5º asalto y a menos de 2 minutos para el final, estando en la lona y con Chell en su guardia, Silva logra encajar un triángulo con un setup básico, que convierte en una palanca de brazo desde el triángulo o en una corbata. Chell intenta resistir, queda poco tiempo, pero al final tiene que tapear, perdiendo el combate y perdiendo su oportunidad de ser campeón del mundo. Esto fue así para todos. Sin embargo, Chell tiene una idea diferente de lo que ocurrió. That was a misunderstanding of the rules. And the way I thought it worked was that if you tapped, you lost that round. So I thought what they would do is they go to a judge's decision, they go 4 rounds to 1, and we go home and I'd be the new champion. Y es la verdad flipante.
No me jodas, tío, nadie, absolutamente nadie, se creería semejante mierda. Y por semejante excusa tenga su merecido puesto en la lista de excusas fantásticas, caballero. Lo cierto es que esa capacidad que tiene Chell de decir salvajadas como esa y hacerlo de una forma convincente es, bueno, lo que lo hace tan entretenido. El combate con la araña se llevó los honores de pelea de la noche y pelea del año 2010. Y, tras la derrota frente a Silva, encaja 2 buenas victorias, una contra Brian Stann y otra contra Michael Bisping. La primera por triángulo de brazo y la segunda por decisión unánime. Y tras vencer a Bisping recibe otra oportunidad para pelear por el título. Una vez más frente a Anderson Silva. Y con el desempeño en la primera pelea ya muchos esperaban y veían a Chell como un duro retador y creían incluso que la victoria de la araña había sido un golpe de suerte encajando ese triángulo al final del combate. Pero para este combate, Anderson activó sus poderes arácnidos y dominó por completo a Sonnen para el segundo asalto. Sella su victoria con un bonito KO técnico a base de golpes y tras volver a perder ante la araña pasa casi un año fuera y cuando regresa lo hace de nuevo con una oportunidad titular al frente. Pero esta vez no contra Anderson Silva. Decide subir a peso semicompleto y enfrentarse a nada más y nada menos que a Jon Jones. Desde luego cojones nunca le han faltado y aunque se ha caracterizado por pelear contra cualquiera, lo cierto es que desde el primer segundo de esta pelea se veía que sus opciones eran muy limitadas. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y a decir verdad, puedes llamarlo combate o puedes llamarlo masacre. Masacre que afortunadamente para nuestro protagonista solo dura un asalto. Al final Jones se llevó una victoria por KO técnico, con combinaciones patentadas de Jones, codazos y golpes, aunque vuelve a toparse con la victoria cuando le toca enfrentarse al ex campeón del torneo del 2005 de Pride y ex campeón de peso semicompleto Mauricio Shogun Rua, y con ese apodo habiendo sido campeón de Pride y campeón de UFC. Seguro que muchos lo queréis en el canal, pero si no me lo pedís violentamente voy a estar un año haciendo vídeos de patinadoras. Sin embargo, Chell no cree en apodos y derrota a Shogun con una guillotina. ¡Grappling! Y termina llevándose el premio de sumisión de la noche. Premio que dolorosamente para mí ya no existe en UFC. Veréis, en un intento para mí de hacer los combates más atractivos para el público general, se mantuvo el de pelea de la noche y el de KO de la noche, pero no el de sumisión de la noche. Tras esta victoria vuelve a chocar con la derrota, esta vez de manos del ex campeón Rashad Evans, quien le da una rápida lección en el primer asalto, llevándose la victoria por KO técnico. Sin embargo, tras caer ante Evans, UFC le da la oportunidad de ser coach en el Ultimate Fighter Brasil 3, y su contraparte fue el brasileño Vanderlei Silva, de quien ya hay historia. La relación entre ambos coaches no fue la mejor, pues Silva tenía sus sentimientos encontrados con las palabras que había estado usando Chell para referirse a Brasil. I bought packets of soap because I know they don't have it, and I just want to help, and I brought shampoo. Y esto detonó en uno de los momentazos históricos de la historia de las MMA. No, please stop. I can't let you get close. Can you El ver que estos dos luchadores habían llevado las cosas a un nivel tan personal hizo que a Dana casi le volviese a salir pelo en la cabeza. Recordemos que al final de cada temporada los coaches solían enfrentarse, pero al final no hubo pelea, pues Chell terminó con una suspensión por consumo de sustancias y Vanderlei terminó fuera de la pelea al negarse a presentar su muestra de orina. Entonces UFC lo programó para pelear con Vitor Belfort, pero esta pelea tampoco pasó y me duele. Veréis, Chell salió positivo por 5 sustancias diferentes: clomifen, anastrozol, HCG, HGH y EPO, aparte de estar en un régimen de reemplazo de testosterona. La puta madre. Para la fecha, el TRT, terapia de reemplazo de testosterona, aún no estaba prohibido, pero las otras 5 sustancias sí. Esto no solo le costó a Chell una suspensión y un combate cancelado. UFC lo despidió y Fox Sport lo sacó de su roster de comentaristas de MMA. Chell dijo que iba a apelar la decisión de suspensión, que iba a lucharlo, que iba a pelearlo y que la cosa no iba a quedar así, pero terminó anunciando su retiro de las MMA. Y la historia podría terminar aquí, pero sigue, porque nuestro protagonista aún tenía cosas que probar y, más importante, una promesa que cumplir. Hace su regreso el 21 de enero del 2017 enfrentándose a Tito Ortiz en la promotora Bellator. En la rueda de prensa previa a la pelea, Chell le dio una dosis de terapia verbal a Tito.
Tito always says I'm using my mouth to get my opportunities. The only person I know that made money using their mouth is his ex-wife. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Y sinceramente, siendo luchador de UFC y siendo tu mujer ex actriz porno, tienes que tener una mentalidad de adamantio o estar como una puta cabra. Y aunque Chell ganó el enfrentamiento verbal, terminó siendo derrotado por un neck crank en el primer asalto. Una vez más, y ya casi como una maldición, otro debut truncado. Sin embargo, le dieron la oportunidad de enfrentarse a un viejo conocido, Wanderlei Silva. Y pese a que este Wanderlei estaba lejos de ser el hacha asesina que era en Pride, seguía siendo una pelea que muchos querían ver por su beef previo. Y llegados al combate, Chell dominó por completo al brasileño y tras 3 rounds de acción, se lleva la victoria por decisión unánime. Su siguiente pelea fue contra el ex campeón de UFC, Quinton Rampage Jackson. Esta pelea fue una eliminatoria por el torneo de peso completo de Bellator. Chell termina ganando la pelea por decisión unánime frente a un Rampage muy fuera de forma, casi una sombra de lo que era este hombre. Y para los lozanos jovenzuelos que no lo conozcáis, mirad esto. Su siguiente pelea era para la semifinal del torneo y con 2 victorias en su bolsillo, las cosas iban bien. ¿Quién podría detenerlo? Pues nada más y nada menos que uno de los mejores pesos pesados de las MMA, la máquina rusa de destrucción, un calvo fantástico volumen 1 y el último emperador de Rusia, Fedor Emelianenko. El tiempo había hecho su trabajo con Fedor, pero seguía siendo Fedor. Y llegados al combate, Chell duró poco más de 4 minutos, pues Fedor le dio una clase de MMA ruso, antiderribos. ¿Y qué pasa cuando fallas en este intento de toma de espalda? Guys, he hit me so hard it was like a missile. Y tras esta derrota, Chell todavía no se rinde, y Bellator lo programa para pelear contra otro conocido del canal, Lyoto, de Dragon, Machida. Según Chell, de ganar su pelea contra el dragón, garantizaría una pelea por el título, pero una vez más, la vida le apuntó a los huevos. El 14 de junio del 2019, ambos se enfrentaron en Bellator 222, y a Machida le bastaron 2 asaltos para derrotar a Sonnen por KO técnico, cortesía de una rodilla, defensora de derribos y unos buenos golpes. Y tras esta derrota, ahora sí, Sonnen anuncia su retiro definitivo de las MMA. Tras este retiro se dedicó de lleno a su programa transmitido por internet llamado Bad Guy INC, donde habla de temas relacionados a los deportes de contacto, especialmente MMA. Tras 22 años en el deporte se retira con un récord de 30 victorias, 17 derrotas, un empate, quedando en este puesto en la lista de victorias puras de MMA. ¿Y de dónde viene su apodo de American Gangster? Bien, la razón es sencilla. En el 2011 fue sentenciado a 2 años de libertad condicional por blanqueo de dinero. I used to rob banks. Esto debido a que Chell cobraba a compradores de casas en un área de Oregón reparaciones de fontanería que en realidad nunca se llevaban a cabo. Chell declaró en contra de otros acusados y solo tuvo que pagar $10.000 de fianza más los 2 años de condicional. Pero esto es un sapo. Otra cosa que Chell hizo fue intentar meterse en la política, así como está haciendo o hizo BJ Penn. Y de hecho le estaba yendo bien. Parecía que iba a tener éxito en la política, pero tuvo que dejarla por los problemas legales antes mencionados. Fuera de eso, Chell ha sido quizá no defensor, pero sí algo ambiguo con respecto al uso de sustancias, y ha admitido que había usado antes de ser descubierto. Medication is meant to enhance us in America. I took testosterone. Testosterone is perfectly legal, and I did not have elevated levels. I wasn't even accused of that. Cierto, aunque no sabemos si es una declaración real o parte de su personaje. Y esto es lo jodido de crearse personajes siendo una persona pública. Llegaron a considerarlo el peor tramposo de UFC por su uso de sustancias, y él dijo que no era el peor, sino el mejor por hacerlo sin ser descubierto hasta ese punto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Aunque, según me ha dicho un informante muy cercano a UFC, todos consumen, aunque solo se pilla a unos cuantos. Everybody's on steroids. Chael Sonnen no tiene el récord más brillante de la historia, pero sin duda se convirtió en uno de los principales luchadores de su época, sobre todo por su capacidad de hablar mierda a niveles premium. Para muestra, un botón. There was a bus that pulled up to a red light
and Little Nog tried to feed it a carrot while Big Nog was petting it. He thought it was a horse. Esta historia ha afectado durante años a Minotauro, por su capacidad de calentar los combates sin utilizar groserías y por el daño que puede ocasionar solo con decir cosas, y más importante, por el personaje que se creó y que lo mantuvo relevante y lo sigue manteniendo con el aprecio, gusto y odio de personas, tiene todo su mérito más que merecido. Sobre la promesa que le hizo a su padre, este considera que él ya le ha perdonado, aunque la verdad es que hablar de eso le saca a su lado más sensible. I said to him, I'm going to beat Tito Ortiz and I'm going to win the world championship. It's the only promise I never kept. Chell es uno de esos luchadores que, a pesar de no tener su récord invicto, ha luchado contra algunos de los mejores. Anderson Silva, John Jones, Shogun Rua, Vanderlei Silva o Fedor Emelianenko son solo una muestra. Nombres con los que muchos luchadores profesionales desearían solamente compartir camerino. Para mí, Sonnen, pese a no haber cumplido la promesa que le hizo a su padre, es un ejemplo de constancia en la búsqueda para querer cumplir su palabra. Y esto es algo que a día de hoy parece estar escaseando. Puedes amarlo o puedes odiarlo, pero no puedes negar que ha luchado con los mejores y ha sido parte de ellos. Y además, ha sabido captar muy bien la atención. Una muestra de ello es que estás todavía aquí viendo este vídeo. Y ahora, revisada su historia, mi recomendación habitual es que imitéis lo bueno y aprendáis de lo malo. Gracias por estar ahí, gente.